Hola a todos, mi nombre es Mario Filmori, soy médico cardiólogo, especialista en electrofisiología cardíaca, jefe del servicio del Hospital Rivadavia y director del Instituto Nacional de Arritmias, INADEA. Quiero agradecer al FIAI, al Foro Iberoamericano de Arritmias por Internet, por haberme invitado a participar de su 18º encuentro FIAI para hablar de actualización en fibrilación auricular, lo destacado del 2020. Yo quisiera comentarles que no solamente voy a mencionar lo destacado de las guías europeas de cardiología publicadas recientemente y la revisión del JAC de este año, sino que de alguna manera me gustaría repasar con ustedes algunos conceptos que nos van a permitir entender qué es lo que ha cambiado. Como ustedes saben, la fibrilación auricular es la arritmia sostenida más frecuente del ser humano, aumenta por 5 el riesgo de accidente cerebrovascular, por 3 el de insuficiencia cardíaca y aumenta la mortalidad. La fibrilación auricular aumenta su prevalencia con el aumento de la edad, siendo del 0,5 al 0,8 en la población general, del 4% en los mayores de 60 años, pero del 9 al 10% en los mayores de 80. Es el motivo de internación por arritmias más frecuente en la población general. El 34% de las arritmias internadas son generalmente fibrilación auricular. Se calcula que 1 de cada 3 individuos va a desarrollar en algún momento de su vida fibrilación auricular. Es más frecuente en los hombres que en las mujeres, aunque sobre ya la novena década de la vida se igualan. Pero lo más importante que tenemos que recordar es que el efecto del primer accidente cerebrovascular isquémico en pacientes con fibrilación auricular es en el 60% de las veces incapacitante para los pacientes que lo sufren y en el 25% de las veces mortal. También muchos sabemos que existen factores no reversibles como la historia familiar, la edad, el genotipo y fundamentalmente la altura, pero que la mayoría de los factores de riesgo para desarrollar fibrilación auricular son reversibles y que no los debemos olvidar, y de eso se va a tratar esta charla, porque normalmente nos olvidamos de modificar estos factores y rápidamente pasamos a un tratamiento antiarrítmico o a un tratamiento invasivo sin haber modificado alguno de estos, como obesidad, hipertensión, insuficiencia cardíaca, consumo de alcohol, enfermedad valvular, enfermedad coronaria, apnea del sueño, etcétera. Utilizamos durante muchísimos años la clasificación de paroxística persistente y permanente. Bueno, también sabemos que ya se ha consolidado la persistente de larga duración, que es aquella que dura 12 meses y que está cerquita del año, año y medio, y que de alguna manera todavía tenemos chances de revertirla. La permanente es la que ya médico y paciente se han puesto de acuerdo en no revertir la arritmia por algún motivo, pero lo importante de estas guías es que nos enseñan que hay clasificaciones y nombres que debemos olvidar porque prestan a la confusión, como por ejemplo la fibrilación auricular solitaria, porque generalmente nunca está sola, está acompañada seguro de algún factor de riesgo o algo que la puede identificar. Las fibrilaciones auriculares, dividirlas en no valvulares y valvulares también ha quedado fuera de la indicación, y la FA crónica. Dos maneras de presentación, fundamentalmente hemodinámicamente estable e hemodinámicamente inestable, y también pacientes asintomáticos, que son aquellos pacientes que no tienen ningún tipo de síntomas, que muchas veces tienen fibrilación auricular silente, y los sintomáticos que en su gran mayoría tienen palpitaciones o disnea. Se han publicado varios artículos para tratar de mostrarnos que la fibrilación auricular sí tiene peor pronóstico cuando es asintomática, y que tenemos que considerarla porque es muy frecuente en la consulta de consultorio. Es casi el 40% de los pacientes que consultan en el consultorio tienen fibrilación auricular asintomática, y esto les genera una mayor mortalidad anual que si tuvieran fibrilación auricular sintomática. Nos vamos a referir a esto porque es muy importante tratar de identificar cuáles son esos factores que nos pueden predecir que nuestro paciente puede llegar a tener una fibrilación auricular asintomática y que nosotros no la hemos podido registrar. Bueno, si es mayor de 75 años es muy importante la posibilidad. Si tuvo el antecedente de stroke, sea criptogenético o isquémico, enfermedad neurológica, miocardiopatía hipertensiva, diabetes, obesidad, apnea obstructiva del sueño,
haber recibido una ablación por radiofrecuencia previa, enfermedad valvular mitral, bueno, muchos factores de riesgo que nos permiten detectar fibrilación auricular asintomática. Importantísimo que recordemos entonces que para lo que es la incidencia acumulada de stroke isquémico transitorio o permanente, hay un peor resultado en la presentación atípica, sin palpitaciones y la fe asintomática, versus los pacientes que tienen síntomas típicos como palpitaciones o disnea. Hay un aumento del riesgo de stroke, un aumento de la muerte cardiovascular y un aumento del riesgo por todas las causas en los pacientes que tienen fibrilación auricular asintomática. Por lo tanto, es muy importante que entendamos que hay que hacer diagnóstico de este tipo de patologías y hacerlo lo antes posible. Durante mucho tiempo solamente tuvimos el electrocardiograma entendiendo que era el dispositivo con mayor sensibilidad y especificidad. Bueno, ya sabemos que hay otros dispositivos, como por ejemplo este, que tiene una sensibilidad y especificidad bastante parecida al electrocardiograma, que es de fácil acceso y que los pacientes lo pueden llegar a utilizar para el diagnóstico de fibrilación auricular asintomática. Muchos de ellos son relojes que generan una grabación durante todo el día y cuando se convierten en irregulares o aumenta la frecuencia cardíaca pueden grabar y emitir una alarma. Hay otros que son más invasivos, como el caso del Confirme Reiki, que necesita una mínima intervención quirúrgica que se puede hacer en forma ambulatoria y de manera bastante sencilla. Pero también han tenido un acierto muy importante en hablar sobre el manejo integrado holístico de la fibrilación auricular, tratándonos de ayudar con el tema del abecedario, lo de pensar en el CC para el ABC de la fibrilación auricular. Entonces nos hablan de que primero tenemos que confirmar y tratar de trabajar en confirmar la fibrilación auricular y caracterizar las 4 S que nos importan de la fibrilación auricular, que es el riesgo de stroke, la severidad de los síntomas. Esto fundamentalmente se debe a si es asintomático, si es incapacitante, si tiene en algunos casos episodios con decompensación hemodinámica, etc. La severidad de la fibrilación auricular en sí, cómo es, si es paroxística, si es persistente, si es long standing, si es permanente. Eso también lo tenemos que pensar y es otra parte de las heces, y el sustrato, que es la severidad del sustrato, fundamentalmente las comorbilidades. Si el paciente tiene miocardiopatía dilatada, si tiene miocardiopatía auricular, etc. Y eso nos va a dar esto, que es el ABC, pensar en lo que es el tratamiento anticoagulante, mejorar los síntomas y tratar de manejar las comorbilidades. Y de a eso nos vamos a dedicar durante los próximos minutos. No podemos dejar de mencionar cuáles son las causas más frecuentes: hipertensión arterial, obesidad, valvulopatías, insuficiencia cardíacas, otras taquicardias, alcohol y drogas, enfermedades endocrinas y procesos sistémicos y poscirugía. Vamos a hacer una pasada muy rápido de esto, pero tenemos que sí o sí recordar que la obesidad y la apnea del sueño están íntimamente ligadas entre ellas e íntimamente ligadas a la fibrilación auricular. El 50% de los obesos tiene apneas obstructivas del sueño. La prevalencia de la apnea obstructiva del sueño aumenta con la edad, tal como aumenta la fibrilación auricular, y importante recordar que el 20% de los argentinos tienen obesidad y casi el 40% tiene sobrepeso. Hay mecanismos y asociaciones entre el efecto de la parácrino de la grasa relacionado con la circunferencia abdominal, la grasa pericárdica, el aumento que genera disfunción endotelial, hiperinflamación a través de la interleuquina y la consiguiente apnea del sueño y síndrome metabólico en muchos de estos casos. Es importante recordar y ver que los pacientes obesos tienen mayor probabilidad de fibrilación auricular a través en el transcurso de los años. Este sobrepeso y la obesidad que se va cronificando va abriendo la curva y aumentando la probabilidad de tener fibrilación auricular. Mucho más marcado en hombres que en mujeres. Recordemos que es más frecuente en hombres que en mujeres la fibrilación auricular. Entonces es verdaderamente muy importante buscar sistemáticamente apnea obstructiva del sueño en todos los pacientes que tienen fibrilación auricular y más aún si tienen sobrepeso u obesidad. Y hay que considerar la pérdida de peso de ese paciente antes de iniciar cualquier tratamiento, ya que perder 10 kilos de peso reduce un 10% la probabilidad de
recurrencia de la fibrilación auricular y nos va a dar muchísimas más chances de tratar a nuestros pacientes con éxito si le prestamos atención al tema del peso y la obesidad que si no se lo prestamos. Es importante también recordar que uno de los tratamientos para este tipo de pacientes es el CPAP. Respecto al consumo de alcohol y la fibrilación auricular, hace mucho tiempo que sabemos lo del alcohol y el aumento de la incidencia de fibrilación auricular. Sabemos que además también aumenta el diámetro de la aurícula izquierda, pero fíjense, muy importante, como si nosotros tomamos una bebida por día aumenta el 8% la probabilidad de fibrilación auricular y si tomamos 5 el 47%. Fíjense que es mucho más marcado en los hombres que en las mujeres, pero también sabemos que el aumento del consumo de alcohol desarrolla seguramente fibrilación auricular. Un estudio recientemente publicado nos da la razón respecto de esto. Fíjense, han hecho un estudio de retiro, como cuando hacemos los estudios de retiro de droga, bueno, acá lo que han hecho es el retiro del consumo, la abstinencia, algunos pacientes de un grupo y el control que siguió tomando alcohol como lo venía haciendo. Bueno, fíjense que hay una reducción de la recurrencia de fibrilación auricular. El control tuvo 73% de recurrencia de FA y los que se abstuvieron de tomar alcohol un 53%. Por lo tanto, es muy importante que preguntemos y que interroguemos y que tratemos de poner en un programa para la reducción de toma de alcohol a nuestros pacientes. No nos podemos olvidar de que está íntimamente relacionada con la fibrilación auricular también la hipertensión arterial, porque es el factor de riesgo más importante para un nuevo episodio de fibrilación auricular y el más frecuente, junto con el sobrepeso en los pacientes con fibrilación auricular. La hipertensión arterial aumenta al doble el riesgo de fibrilación auricular. Y teniendo hipertensión arterial más fibrilación auricular, se duplica el riesgo de stroke de la fibrilación auricular sola, que ya de por sí es por 5. El mantener la presión arterial sistólica por debajo de 130 milímetros de mercurio se mantuvo asociado con una disminución muy significativa del riesgo de aparición de una nueva fibrilación auricular, con una reducción del riesgo relativo del 38% en este estudio publicado en el 2015 con 9.193 pacientes hipertensos y con electro de hipertrofia ventricular izquierda. Normalmente nosotros en nuestro grupo utilizamos como primer escalón en los pacientes hipertensos y con fibrilación auricular, porque sabemos que en los que no tienen la indicación es otra, utilizamos bloqueadores del sistema renina-angiotensina, fundamentalmente priles o sartanes, y luego, como segunda indicación, los beta bloqueantes, fundamentalmente si el desarrollo de la fibrilación auricular es simpática y creemos que tenemos que bloquear el sistema simpático. No utilizamos frecuentemente bloqueantes de los canales de calcios, tiene muchísima, y está demostrado, menor efectividad que los anteriores en los pacientes con fibrilación auricular e hipertensión, y tampoco utilizamos diuréticos excepto que el paciente tenga insuficiencia cardíaca, que la menciono porque los pacientes con fibrilación auricular que desarrollan insuficiencia cardíaca triplican su mortalidad y aquellos que tienen insuficiencia cardíaca que desarrollan FA van a duplicar su mortalidad. Fíjense la tasa de insuficiencia cardíaca en registros de fibrilación auricular. El 33% de los que tienen FA paroxística, el 44% de los que tienen persistente y el 56% de los que tienen permanente. La mitad de los pacientes con insuficiencia cardíaca severa van a tener fibrilación auricular y si ustedes se fijan aquí en estos factores de riesgo que yo les mostré para la fibrilación auricular, uno es la insuficiencia cardíaca, pero si yo acá en vez de poner fibrilación auricular pusiera insuficiencia cardíaca y acá FA, los factores son absolutamente compartidos. Entonces hay una relación muy temida, pero muy frecuente, que es que los pacientes con insuficiencia cardíaca severa en clase funcional 4, el 50% tiene fibrilación auricular, y esto es fundamentalmente desarrollado porque la pérdida de la sincronía auriculoventricular, la frecuencia ventricular rápida, la variabilidad del RR y la toxicidad de las drogas antiarrítmicas terminan desarrollando insuficiencia cardíaca. Diferencia importante en lo que es todas las causas de mortalidad en aquellos pacientes que tienen fibrilación auricular de base con insuficiencia cardíaca y deterioro severo de la fracción de eyección versus los que no tienen fibrilación auricular. Hay artículos en muchísima
en la bibliografía, hay muchísima bibliografía respecto del tratamiento de los pacientes con fibrilación auricular e insuficiencia cardíaca, tratamiento invasivo por ablación. El más importante del último tiempo es el estudio Castle, que buscó reducir mortalidad cardiovascular o por cualquier causa de internación en los pacientes con fibrilación auricular e insuficiencia cardíaca. Y fíjense cómo acá reduce muerte y hospitalización o empeoramiento de la insuficiencia cardíaca, es a favor de la ablación versus la terapia médica, también para la muerte de cualquier causa y el empeoramiento de la insuficiencia cardíaca. Hubo también una reducción del riesgo relativo en lo que sucedió con respecto a la fracción, los pacientes que tuvieron una reducción del riesgo de la mortalidad del 47%, y también tuvieron una importante variación en la fracción de eyección. Mejoraron los pacientes que fueron a la estrategia invasiva por ablación versus los que tuvieron la estrategia médica. También se publica en el 2019 una interesante revisión de ablación en pacientes con fibrilación auricular e insuficiencia cardíaca sistólica, cambios en la fracción de eyección a favor de la ablación, como les mencionaba antes, muchos que digamos, a favor de la ablación para recuperar el ritmo sinusal, mejoría en la caminata de 6 minutos a favor de la estrategia de ablación, y también cambios en el estilo de vida a favor de los pacientes que recibieron la estrategia de ablación. Pero lo más importante es que todas las causas de mortalidad y las insuficiencias cardíacas relacionadas a esto han mejorado con la estrategia de ablación versus la estrategia de terapia médica gold standard. Es por eso que la ablación por catéter en pacientes con insuficiencia cardíaca y fibrilación auricular persistente o paroxística ha sido considerada en las últimas guías como clase 1 y como clase 2A en los pacientes en los que fallan las drogas antiarrítmicas. No nos tenemos que olvidar de que hay muchas arritmias inductoras de fibrilación auricular, como el síndrome de Wolff-Parkinson-White, el flutter y la taquicardia supraventricular, que son responsables del 10 al 15% de las fibrilaciones auriculares. Quiere decir que hay de cada 100 pacientes, a veces 15 que tienen fibrilación auricular secundaria a alguna de estas arritmias. Uno, interrogándolo bien, puede llegar a detectarlas y resolviendo con ablación la arritmia de base, la fibrilación auricular nunca más vuelve. No podemos dejar de mencionar, porque también en los últimos 2 años ha habido una realmente muy importante cantidad de artículos que hablaron de fibrosis auricular como causa de fibrilación auricular. Nosotros sabíamos que existía la falla y pensábamos que la falla auricular podía ser marcador o consecuencia de otras condiciones cardíacas. Bueno, sabemos que la falla auricular ahora es una entidad clínica separada de las demás. Me parece que hay que tomarla como una patología aparte, porque ya está demostrado que existe una disfunción auricular, una insuficiencia auricular, y que puede de alguna manera también comprometer la función ventricular. Una de las manifestaciones que podemos llegar a ver en nuestro consultorio y en nuestras instituciones es el bloqueo interauricular, el llamado síndrome de Bayes, que se manifiesta por la muesca en la onda P, una alteración de la conducción entre la aurícula derecha y la aurícula izquierda por alteración de las de Bachmann, muy frecuentemente asociado a la falla auricular por entrecruzamiento de las distintas fibras y el manejo de las reentradas. ¿Cómo manejamos entonces a nuestros pacientes con fibrilación auricular? Fundamentalmente el objetivo debe enfocarse a reducir los síntomas, prevenir las complicaciones, con tratamiento antitrombótico, control de la frecuencia ventricular y tratamiento de las enfermedades concomitantes. También tenemos que decidir fundamentalmente si hacemos control del ritmo o control de la frecuencia. Entonces vamos a tener 2 estrategias de manejo, además de la anticoagulación. El control del ritmo, que es recuperar y mantener el ritmo sinusal, que lo podemos hacer mediante cardioversión eléctrica, fármacos antiarrítmicos, marcapasos, desfibriladores, ablación de la FA, o el control de la frecuencia, que lo hacemos fundamentalmente a través de la utilización de fármacos beta bloqueantes cálcicos o digoxina, modulación del nodo AB por ablación por radiofrecuencia, ablación del nodo y marcapaso. Durante muchísimos años, ya esto es bastante viejo porque viene desde el 2002, pero hemos hablado de la utilidad del ritmo sinusal para la sincronía auriculoventricular y para la contracción auricular. Bueno, han aparecido algunos estudios en esas décadas de estos años, donde Reis, Affirm y otros estudios en pacientes con insuficiencia cardíaca mostraron que era lo mismo el control del ritmo que el control de la frecuencia.
lo que nos preguntamos era si era el fin de la búsqueda del ritmo sinusal, pero muchos publicaron que estos trials no habían incluido pacientes jóvenes sin cardiopatías, pacientes con primer episodio de fibrilación auricular, episodios de fibrilación auricular paroxística poco frecuentes, en aquellos que tenían insuficiencia cardíaca diastólica como miocardiopatía hipertrófica realmente no estaban incluidos en estos estudios. Entonces aparecen muchas editoriales mostrando que la mortalidad, el sangrado, la hospitalización por insuficiencia cardíaca y la necesidad de marcapasos dentro de estos estudios inclusive había ocurrido con menos frecuencia en pacientes en ritmo sinusal que en pacientes con fibrilación auricular, y también nos mostraron que hubo mucho crossover de los pacientes que habían ingresado a la estrategia de control de la frecuencia porque estaban fibrilados y que recuperaron el ritmo sinusal y que no han sido pasados de grupo. Entonces, los resultados no eran del todo convincentes. Aparece luego en el Annals una revisión muy interesante sobre el control de la frecuencia o el control del ritmo. Nos mostró que estaban todos a favor del control del ritmo en este metaanálisis, que era lo mismo para lo que era stroke, porque fundamentalmente la mayoría estaba anticoagulado, y que en la mortalidad cardiovascular la diferencia no era tal. Entonces, también se publicaron varios artículos y que este año la revisión y las guías europeas de cardiología han recogido, fundamentalmente diciendo que los beta bloqueantes diltiazeno verapamilo son recomendados como drogas de primera elección en pacientes para controlar la frecuencia cardíaca en aquellos que tengan una fracción de eyección mayor del 40%, clase 1B, y los beta bloqueantes y la digoxina en los que tienen menos del 40%, porque fundamentalmente había sido comparado los beta bloqueantes con la digoxina y mostró la digoxina menor tasa de eventos adversos que los beta bloqueantes, y por eso se la incluye en estas guías. Si bien nuestro grupo no lo utiliza frecuentemente a la digoxina porque consideramos que no es una buena controladora de la frecuencia fuera del reposo. Han hecho estos 3 bloques que realmente también han acertado en el diseño para tratar de transmitir lo que quieren decir sobre la fibrilación auricular y su manejo estratégico a favor del control del ritmo, fundamentalmente con 2 opciones de manejo: farmacológicos o ablación con posterior implante de marcapaso, el control del ritmo, perdón, este era control de la frecuencia, este es control del ritmo con agentes antiarrítmicos, cardioversión eléctrica o ablación por catéter, y ponen también el tercer bloque de la anticoagulación y la tromboprofilaxis, fundamentalmente con antagonistas de la vitamina K, anticoagulantes orales nuevos e incluyen a el oclusor de orejuela. Importante entonces que veamos esta parte que ha sido incluida dentro del control del ritmo y que de alguna manera nos va a enseñar cómo tratar de forma invasiva de recuperar el ritmo sinusal. No puedo dejar de mencionar que ya se ha establecido que el control estricto versus el control laxo de la frecuencia cardíaca en los pacientes con fibrilación auricular no ha demostrado ningún tipo de beneficio al favor del control estricto. Por lo tanto, con que tengamos a nuestros pacientes con menos de 110 por minuto es más que suficiente, y no hace falta esmerarse y sumarle tratamiento para que esté entre 80 y 90, como históricamente se ha hecho durante muchos años. Entonces, ahora nos queda simplemente hablar de anticoagulación, que es ese tercer bloque, y que tenemos que entender que se centra fundamentalmente en la trombina, que es la vedette de todo este cuadro. A lo largo del tiempo hemos visto desde 1989 con el AFASAC, mostramos que la anticoagulación era superior que el placebo, vimos que el rango era entre 2 y 3 porque era en el lugar donde teníamos menos eventos isquémicos y menos eventos hemorrágicos. Si nos pasábamos de 3, mucha hemorragia; menos de 2, muchos eventos isquémicos. También vimos que teníamos seguridad en añosos, que todo esto reducía el 67% del accidente cerebrovascular y el 26% de muerte, con un importante impacto en la salud pública, pero nos quedaba saber qué era lo que pasaba con los pacientes añosos. Para eso vino el estudio BAFTA, que se diseñó
justamente para pacientes mayores de 75 años con una media de 81, nos mostró una reducción del riesgo relativo mayor al 50% para lo que era accidente cerebrovascular incapacitante o embolia arterial en los pacientes que habían recibido warfarina versus los que habían recibido aspirina. Entonces, la pregunta es, si ya teníamos todo resuelto, sabíamos que el RIN era entre 2 y 3 y se lo podíamos dar a los ancianos, ¿por qué vino un nuevo arsenal terapéutico, estos nuevos anticoagulantes? Fundamentalmente porque los antivitamina K tenían respuestas impredecibles, ventana terapéutica estrecha, esto del RIN entre 2 y 3, necesitan monitoreo sistemático de la coagulación, tienen un comienzo de acción farmacológica lento, muchas interacciones con otros fármacos y también importantes interacciones alimentarias, necesitan frecuente ajuste de dosis y es por eso que vinieron los nuevos anticoagulantes, que fundamentalmente son el dabigatran, el apixaban, el edoxaban y el rivaroxaban. Acuérdense que aquellos que tienen la X dentro del nombre son los que son antifactor 10, que también tiene la X, y el dabigatran es un inhibidor directo de la trombina. Acá tienen en este cuadrito las dosis y los trials que lo sustentan. Fundamentalmente actúan los avanes como antifactor 10 y el dabigatran como antitrombina. Fíjense que ya no es más la cascada de coagulación vía intrínseca y vía extrínseca, como hemos aprendido en la facultad muchos de nosotros. Se habla de una fase de iniciación, una fase de propagación y una fase de trombina. Es el modelo celular de la cascada de coagulación y corresponde utilizar este. Entonces hubo una carrera impresionante para tratar de ver cuáles son las drogas más adecuadas de utilizar, estudios que se han publicado durante mucho tiempo y que se ha hablado de ellos mucho, dabigatran, apixaban, el Rocket, el rivaroxaban. Ahora vamos a tratar de hacer un resumen de todos ellos y tratar de ver qué elegimos en cada uno de nuestros pacientes. Pero es muy importante que sepamos que esto tiene una historia y que vino de alguna manera para quedarse porque han mostrado una utilidad en muchos casos superior y en otros casos por lo menos no inferior. Bien, entonces la pregunta era si estaba resuelto el problema, pero como ustedes vieron anteriormente apareció un oclusor de orejuela. Entonces nosotros tenemos que ahora centrarnos en ver si el problema está resuelto por el tratamiento médico, por el oclusor de orejuela, la ablación, o el problema no está resuelto porque la gente no logra terminar de anticoagularse. Fíjense cómo en el mundo real el 50% está anticoagulado, el 50% no. Nosotros hemos presentado este estudio, RENAFA, en la Sociedad Argentina de Cardiología, hace ya 6 años, y vimos que el 67% de los pacientes que tenían indicación de coagulación, solamente el 67% la recibían, y que la contraindicación más frecuente para no recibirla era la edad avanzada, cuando ya vimos que la edad avanzada no es una contraindicación para recibirla. Entonces, es muy importante que entendamos que por tener pacientes de edad avanzada, eso no contraindica la anticoagulación. Ha pasado en muchos países del mundo, no somos muy originales en esto, pero es muy interesante ver cómo si nosotros mantenemos el rango de entre 2 y 3, tenemos una reducción de stroke de mayor al 80%. El tema es que es bastante difícil y por eso surgieron estos nuevos anticoagulantes. No nos tenemos que olvidar del score de Chad-Vasc, que nos permite identificar a los pacientes con mayor riesgo, alto riesgo lo de 2 puntos, moderado riesgo de 1 y bajo riesgo de 0. Muy interesante y muy importante recordar que tenemos que anticoagular a los que tienen 1 y 2 y que los pacientes femeninos que tienen 1 ya tienen un riesgo como para pensar en anticoagulación. También tenemos que sopesarlo con el riesgo de sangrado cuando indicamos uno de estos tratamientos, y es por eso que también surge el HAS-BLED, que es un score que nos sirve para medir el riesgo de sangrado y que de alguna manera tiene varios de estos que se comparten con el Chad-Vasc. Por eso es muy importante que sepamos que un score y mayor o igual a 3 puntos indica alto riesgo de sangrado y que tenemos que de alguna manera sentarnos a pensar si verdaderamente vale o no vale anticoagular a nuestro paciente, y a eso me voy a referir en unos minutos más. Entonces tenemos que de alguna manera ver qué luz se prende en rojo, cuál es amarillo y cuál es verde, como para poder saber si tenemos que anticoagular a nuestro paciente. Ante cualquier duda podemos utilizar otros scores que nos pueden ayudar porque tienen otros marcadores como el score Garfield y pueden llegar a colaborar.
Sobre esto no voy a expandirme mucho, a explayarme mucho más porque se me va a ir el tiempo, pero sí quisiera que ustedes busquen, hace una semana se publica en el British Medical Journal una revisión de anticoagulación en fibrilación auricular verdaderamente muy, pero muy aprovechable. Tienen acá las recomendaciones de cuándo ajustar dosis según la situación, cuál es la dosis estándar según el nuevo anticoagulante y según las situaciones cómo ajustarlos. También nos muestra en qué tipo de pacientes podemos elegir un anticoagulante o podemos elegir el otro. Fíjense cómo aquí, en esta curvita de abajo a la izquierda, el total de los pacientes tratados, que es este en gris, empieza a aumentar, cae los pacientes tratados con warfarina, fundamentalmente por la aprobación de los nuevos anticoagulantes, y crecen ya los pacientes tratados con nuevos anticoagulantes, cae lo de la warfarina, crecen los nuevos anticoagulantes, pero también crecen los pacientes tratados. El poder tratar más fácilmente a nuestros pacientes y con menos interacciones, parece ser que aumenta el número de pacientes tratados con anticoagulantes, si bien la terapia es un poco más cara para países con pocos recursos como el nuestro. En resumen de esto, dice que si hubo stroke hay que buscar fibrilación auricular sí o sí, y que con el Holter solo no alcanza, que en ancianos es importante no evitar la anticoagulación y que en pacientes con antecedentes de stroke el riesgo isquémico es mayor que el riesgo de sangrado con el tratamiento. Por lo tanto, ojo con pensar que por un Hasbled muy alto o alto hay que contraindicar la anticoagulación fácilmente. Hay que pensarlo muchas veces. Es muy importante esto. Entonces también acá nos preguntamos si está resuelto el problema y no está resuelto el problema, porque los pacientes que tienen historia de sangrado necesitan una alternativa, o aquellos que tuvieron un accidente cerebral grave previo con anticoagulación, o aquellos que tienen mala adherencia al tratamiento, o aquellos que tienen contraindicación, contraindicaciones mayores para la anticoagulación. En estos pacientes sabemos que utilizando nuestro conocimiento fisiopatológico y entendiendo que el 90%, 95% de los trombos están localizados en la orejuela izquierda, lo que podemos hacer es tratar de ir a ocluir esa orejuela porque la mayoría de los trombos salen de ahí. También conocemos que hay distintas formas de orejuela, algunas que tienen más trombos en su interior que otras, porque fundamentalmente tiene que ver con las formas, y de alguna manera también conocemos que hay dispositivos que nos ayudan a ocluirlas para dejar los trombos del lado de adentro. Se hace una punción transeptal, se mide la orejuela, se selecciona y se ubica el oclusor. Acá tenemos la clasificación de las distintas aurículas izquierdas con sus diferentes orejuelas y tipos de trombo. Tenemos en coliflor, alita de pollo, de vela. Bueno, lo importante es que nosotros la vemos antes con un eco transesofágico, se mide y se despliega el dispositivo. No digo que es muy fácil, pero tampoco es realmente demasiado difícil. Se mide la boca de la orejuela, esto es muy importante. La tarea en equipo con el ecocardiografista es realmente muy, pero muy importante porque hay que medir muy bien esto para que no quede ni del lado de adentro ni del lado de afuera y se pueda mover. Se despliega el equipo y se ocluye la orejuela. También acá decimos, bueno, ¿resuelto el problema? Bueno, no, porque también podemos llegar a tener pacientes fibrilados que tienen cardiopatía isquémica y que van a recibir antiagregantes fundamentalmente por su evento coronario y por el stent. Entonces aquí sí vemos que aquellos pacientes de alto riesgo, lo que hacemos es que se queden con la triple terapia durante el primer mes y pasan a doble terapia a los 6 meses y a los 12 meses ya se quedan con el anticoagulante solo. Para terminar y hacer sí una mención a la ablación de la fibrilación auricular ha demostrado superioridad sobre el tratamiento médico y más aún si se la combina con drogas antiarrítmicas y más aún si hay más de una ablación de la fibrilación auricular. Muchos estudios han medido esto, no quiero extenderme, fundamentalmente quiero decirles que no solamente mejora la calidad de vida, sino que disminuye las complicaciones de la fibrilación auricular. Este estudio, que es un estudio recientemente publicado también hace un año, evaluó si la ablación era más efectiva que el tratamiento con drogas antiarrítmicas, fundamentalmente evaluando muerte, accidente cerebrovascular, inhabilitante y sangrado, y mostró que la ablación por catéter era mejor para lo que respectaban a los eventos del endpoint primario que las drogas antiarrítmicas, tanto a los 6 meses como a los 12 meses de la randomización.
y fundamentalmente también demostró utilidad a largo plazo en reducir la mortalidad. Muchos más han hecho lo mismo y nos han mostrado que el tratamiento, la estrategia invasiva en los pacientes con fibrilación auricular es muy útil, reduce mortalidad, mejora calidad de vida y evita las complicaciones. Para terminar, tenemos que tener un tratamiento agresivo de los factores de riesgo, fundamentalmente reducción del peso, tratar la hiperlipidemia, la apnea obstructiva del sueño, la hipertensión y la diabetes. Como conclusiones, la insuficiencia cardíaca es el más fuerte predictor de la aparición de fibrilación auricular, seguido por la hipertensión arterial con hipertrofia ventricular izquierda en el electro. La fibrilación auricular tiene un efecto significativo en la mortalidad de los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. El control farmacológico del ritmo no ha demostrado mejorar el pronóstico de los pacientes con fibrilación auricular e insuficiencia cardíaca, pero sí en los otros pacientes. En pacientes sintomáticos con mal control de la frecuencia, el control laxo parece inapropiado, no hace falta de alguna manera incrementar la dosis ni la cantidad de fármacos. El tratamiento y control adecuado de los factores de riesgo favorece el mantenimiento en ritmo sinusal y me parece una de las conclusiones más importantes. No solamente favorece el mantenimiento del ritmo sinusal, sino que aumenta la efectividad de los tratamientos farmacológicos e invasivos en los pacientes con fibrilación auricular, que la anticoagulación es una parte esencial en todo paciente con fibrilación auricular y más aún en los que tienen insuficiencia cardíaca, porque el riesgo pasa de ser por 5 a casi por 8, por 9, y que la ablación de la fibrilación auricular, tanto en pacientes con insuficiencia cardíaca como en pacientes sin insuficiencia cardíaca, es clase 1, que está absolutamente demostrada que la curva de aprendizaje de los distintos centros ya ha sido muy buena y que la tasa de éxito es más que aceptable con bajas complicaciones. Bueno, espero hayan disfrutado de la charla tanto como yo. Les mando un abrazo grande y que sigan disfrutando de este hermoso congreso FIAI para toda Latinoamérica.